Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje y su función comunicativa en la asignatura Lenguaje y Comunicación. El lenguaje es un sistema complejo que nos da la facultad de poder expresar nuestros pensamientos. El lenguaje nos permite asociar nuestras ideas desde el plano del contenido al plano de la expresión. Por eso el lenguaje nos da la significación del mundo, para comprender el mundo. Esa significación la reducimos a lo que es el signo, que es la relación entre el significado y el significante, como lo expresaba Ferdinand de Saussure. Cuando hablamos de cómo entender, cómo comprender lo que tenemos alrededor, necesariamente hubo la necesidad de nombrar. ¿Se imaginan ustedes cómo pudiésemos relacionarnos si no nombramos las cosas, si no tuviésemos nombre? Es importante entonces que el mundo muestre esa significación a través de esa relación entre el plano del contenido y el plano de la expresión. Pero es importante que entendamos que el lenguaje no es solamente humano, que existen diferentes lenguajes. Tenemos el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la música, el lenguaje de otras especies, por ejemplo las abejas, también otras especies animales se comunican. Hasta los microorganismos se comunican dentro de las células. Es decir, hay un sistema complejo al que nos referimos como lenguaje. Ahora bien, en el plano de la expresión de nuestro mundo, todo lenguaje se mueve a través de un contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el espacio-tiempo en el que se desarrolla una relación comunicativa o el espacio en tiempo en el que nosotros vivimos. Por eso, para poder entender esta significación debe darse la interpretación. Pero una interpretación no solamente se da de una manera lineal, sino que tiene que ver con la cultura en la que nos desarrollamos, la sociedad y la formación. Por eso nosotros muchas veces, cuando nos referimos a otra cultura, a una situación que se haya presentado en otra cultura, por ejemplo lo que está sucediendo en Afganistán, hay que ubicarse en el contexto en el que se desarrolla. Por supuesto, reprochable de todas maneras, pero es importante comprender la sociedad y la cultura que se mueve para ser interpretada, para ser comprendida. Cuando hablamos del significado y significante, un poco para ejemplificarlo, tenemos acá una pizarra, ¿verdad? La palabra pizarra es la que va a identificar en el plano de la expresión el contenido, que es el pizarrón o la pizarra, ¿verdad? Ahora bien, para que todos entendamos que esto se llama pizarra, lo vamos a manejar de acuerdo a nuestro código lingüístico, que es la lengua castellana. Por eso, en el lenguaje no hay un solo código lingüístico, sino hay una pluralidad lingüística. Hay diferentes códigos lingüísticos que tienen que ver con los diferentes idiomas que se manejan en el mundo. Pero el lenguaje, a través de ese código lingüístico que es la lengua, por eso llamamos lengua materna a la lengua donde nacemos, de la cual nacemos y que vamos desarrollando en nuestro proceso de crecimiento. Tiene su uso a través del habla y la escritura. Por eso es importante que cuando nosotros tratamos de comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo hagamos de una manera clara, coherente, para que el otro que nos va a comprender o que va a recibir la información nos entienda. De la misma manera con respecto a la escritura. En muchas ocasiones ocurre que ustedes como estudiantes dicen, pero eso no fue lo que yo quise decir otra cosa, pero no es lo que está escrito. Por eso es importante entender que cuando uno escribe debe tratar de escribir adecuadamente a la idea que uno quiere expresar. Muchas veces tenemos la idea, pero al no expresarla, la otra persona o el otro que va a recibir la información no la va a comprender. Y eso es muy importante en ese proceso de comunicación. Siempre es muy importante que haya una claridad entre ese pensamiento que nosotros queremos manifestar y la forma como lo manifestamos, como lo expresamos.
Por eso vamos a seguir hablando en esta asignatura sobre cuáles son las herramientas cognitivo-lingüísticas que nos pueden facilitar el manejo de nuestro lenguaje y por supuesto el manejo de nuestro código lingüístico. Nos vemos en la próxima clase.